que está en Deuteronomio y le dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que Dios dice o que sale de la boca de Dios. Entonces debemos entender algo, que la palabra de Dios tiene poder. Pero ¿poder en qué sentido? No el poder como muchos piensan. Este es un libro. Entonces es el libro más amado y el más odiado. Hay muchos que dicen que esto no es la palabra de Dios porque fue escrita por hombres, ¿verdad? Pues siempre el Padre va a usar a hombres para su propósito. Y Él usó a hombres para escribir este libro. Y cuando se estudia este libro, bajo el contexto histórico, el contexto de lo que es la cultura hebrea, porque recuerde que fue escrito por hebreos y para el pueblo hebreo. Cuando se estudia bajo ese contexto, nos encontramos con que es asombroso, que es maravilloso y que todo concuerda al pie de la letra. Todo. Y entonces la palabra de Dios, la Biblia, porque la Biblia es todo. Erróneamente se hizo una división diciendo que hay un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. Y el error más grave es de que muchos han enseñado que el Antiguo Testamento ya no es vigente. Es un error muy grave, porque la palabra de Dios es la palabra de Dios. Y Él claramente dijo, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Y de hecho, cuando en lo que es el Berit Hadashah, que es el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto, esa debería ser su traducción correcta, dice, Pablo le dijo a Timoteo que la palabra es útil. ¿A qué palabra se está refiriendo? Se está refiriendo a lo que es o conocemos hoy en día como el Antiguo Testamento, porque en ese tiempo todavía no había Nuevo Testamento. La Biblia que usaron los discípulos, la Biblia que usó Jesús, es lo que conocemos como el Antiguo Testamento. Entonces sigue siendo vigente hoy en día. En el Nuevo Testamento lo que vemos es el cumplimiento de cómo el Mesías vino y cumplió todo lo que ya estaba escrito y sus promesas para nosotros como pueblo, como iglesia. Y por eso Él dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que Dios dice, ¿sí? De toda palabra que Él dice. Así que el Padre a través de su palabra nos manifiesta su poder. De hecho, todo lo que existe fue creado por Él y de lo que no existía. ¿Y cómo lo creó? Con el poder de su palabra. Si usted lee Génesis, dice que, y dijo Dios, hágase, y fue hecho. Con el poder de su palabra. Por eso en Juan capítulo 1 nos habla de ese poder y nos habla de esa palabra, que en el principio era el verbo, era la palabra, y la palabra estaba con Dios y esa palabra era Dios. Entonces, para conocer la Biblia y entender la Biblia hay que irnos ¿a dónde? Al principio. Y muchos empiezan a la mitad. Es como si quisieras ver una película y la empezaras a ver a la mitad. No la vas a entender. Entonces, para comprender la palabra, vete al principio. Así que si estás empezando a leer la Biblia, yo te recomiendo que empieces a leer desde el principio. Empieza a leer desde el principio. ¿Sí? ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? El Génesis, ¿verdad? Desde Bereshit, Génesis. Y ahí, de ahí hay que empezar a leer. Ahora vamos a ver qué más dice. En Hechos 20:22, en la Biblia de traducción lenguaje actual, dice: ahora le pido a Dios que les cuide con mucho amor. Su amoroso mensaje, fíjense bien, su amoroso mensaje puede ayudarles a ser cada día mejores. Entonces el mensaje del Señor es el que nos ayuda cada día a ser mejores. Y luego dice, si lo obedecen, Dios cumplirá las promesas que ha hecho a todos los que ha elegido para ser su pueblo. Ahora, ¿cuántos saben que en la palabra hay más de 7,000 promesas? Y hay muchas promesas que son para nosotros. Pero claramente dice que Él va a cumplir sus promesas ¿cuándo? Cuando obedezcamos su palabra. Ahora, fíjense bien, ¿cuántos de nosotros queremos sus promesas?
Entonces, ¿qué hay que hacer? Obedecer, ¿sí? Imagínate, Fernando, ¿le has prometido alguna cosa a tu hija? ¿Le has pedido algo a tu papá? ¿Cómo qué? Que le compre cosas. ¿Le has pedido algún celular? Por ejemplo, ¿no? ¿Algún juego o algo así? Okay. Ahora, tú le dices, papá, ¿me compras esto? Y a lo mejor él te dice, sí, si sales bien de la escuela, te lo regalo. ¿Sale? Entonces hay una promesa, pero para que esa promesa se cumpla, tienes que cumplir con algo que se te pidió. Y es lo que no hemos entendido. A veces pensamos que porque somos hijos de Dios, nada más se trata de pedirle, de pedirle, de pedirle, de pedirle. Pero no. A toda promesa, para toda promesa, primero hay algo que hacer, hay una premisa. ¿Estamos de acuerdo? Así de que igual los hijos, ¿verdad? Si quieren las bendiciones de sus papás, tienen que aprender a obedecer. Tienen que aprender a obedecer. Y todos como hijos de Dios, si queremos las bendiciones del Padre, tenemos que aprender a obedecer ¿qué? Su palabra, su mensaje. Si lo obedecen, ese mensaje, Dios cumplirá las promesas que ha hecho a todos los que ha elegido para ser parte de su pueblo. Entonces, Él quiere transformarnos y nos transforma por medio de su palabra. Ahora, algo bien interesante es que el crecimiento espiritual es el proceso que reemplaza las mentiras con la verdad. Cheque bien ese pensamiento. El crecimiento espiritual tiene que ver con un proceso donde en nuestros pensamientos son cambiadas las mentiras por la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Su palabra es la verdad. Su palabra es la verdad. Dice Juan 17:17. Apártalos con la verdad para servirte solo a ti. Tu enseñanza es la verdad. O dice la Reina Valera, santifícalos con tu verdad. Entonces, la palabra de Dios es la verdad. Y es la verdad absoluta. Es la verdad absoluta. Ahora, cuando hablo de la palabra de Dios, que es la verdad absoluta, no me estoy refiriendo a una Biblia en particular en el sentido de Reina Valera, la PDT, Dios habla hoy, la latinoamericana. O sea, no estoy hablando de versiones, estoy hablando de lo que es su palabra original. ¿Sí? Estoy hablando de eso. Esa es la verdad absoluta. ¿Por qué? Porque toda traducción tiene errores dependiendo de quién la tradujo, ¿verdad? Porque cada quien traduce según también lo que entienda o lo que comprenda. Pero en sí, la palabra de Dios es verdad y es una verdad absoluta que no tiene errores ni deficiencias. Eso es algo que debemos de entender y de conocer. Ahora, el Espíritu de Dios utiliza la palabra de Dios para hacernos como el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que el Espíritu de Dios va a utilizar para formarnos? Su palabra, su palabra. ¿Qué es lo que tuviste que hacer para llegar a ser un ingeniero? Para llegar a ser un doctor, para llegar a ser dentista, para llegar a ser arquitecto. ¿Sí, chicos? ¿Qué es? Es prepararse, estudiar esa línea. ¿Sí? Tú no puedes llegar a ser un doctor si no estudias medicina. No puedes llegar a ser un ingeniero si no estudias una ingeniería. ¿Vamos bien? Ahora, en lo que tú estudias es en lo que te conviertes. ¿Por qué? Porque eso es lo que estás metiendo a tu mente, a tu vida, a tus pensamientos. Y eso es lo que te está formando. Como hijos de Dios, tenemos que meter en nuestras mentes, en nuestros corazones, la palabra de Dios.
la palabra de Dios. Y entonces el Espíritu de Dios lo que utiliza para formar tu vida, que llegues a ser como el Cristo, como el Mesías, ¿qué es? Es su palabra. Eso es lo que Él va a usar. Muchos confunden y creen que porque hay una experiencia bonita del Espíritu, que fue tocado, que se cayó, que habló en lenguas, que torció los ojos, no sé, X cosa, eso ya lo va a cambiar. No. Eso es una experiencia que te motiva a seguir adelante. Lo que realmente te cambia es la palabra de Dios, que va cambiando tu manera de pensar y por consecuencia va a cambiar tu manera de vivir. No hay de otra. No hay de otra. Ya hemos hablado de esto. Entonces, para llegar a ser como Jesús, debemos llenar nuestra vida ¿de qué? De su palabra. De su palabra. No hay de otra. Para llegar a ser como Él, entonces llena tu vida de su palabra. ¿Por qué? Porque Jesús, ¿qué decía? Yo soy. ¿Sí? Yo soy. Cuando Él decía yo soy la luz, cuando Él decía que Él era el pan de vida, cuando Juan 1 dice que Él es la palabra, se refiere todo esto a que Él es esa Torah viviente. Y Él vino a vivir la palabra. Entonces, si queremos ser como Él, ¿qué crees que necesitamos en nuestras vidas? Su palabra. No hay otra manera. Su palabra. Y entonces, me equivoqué. Entonces, dice 2 Timoteo 3:17, con las escrituras, un siervo de Dios estará como listo y completamente capacitado para toda buena obra. Con las escrituras. Entonces, las escrituras son las que nos van a ayudar a estar capacitados, a estar listos para que nuestra manera de vivir sea buena y agradable a Dios. Es la palabra la que nos va a enseñar a ser así. Así de que debemos entender algo, que la Biblia es mucho más que una guía doctrinal. La palabra de Dios es mucho más que una guía doctrinal. No podemos vivir sin la palabra. Así que nunca la menosprecies. Necesitamos la palabra de Dios para vivir. ¿Sabes algo? Hay países donde, como en Japón, en Corea del Norte, donde está prohibido el cristianismo y donde está prohibido leer la Biblia. Y para ellos tener un pedacito, una porción de la Biblia es un tesoro. Es un tesoro. Y tú y yo, que aquí en nuestro país tenemos la libertad de tener la palabra, de cargarla, de leerla en el camión, de leerla donde quiera que estemos, no lo aprovechamos. Así que no la menospreciemos, la palabra de Dios. Ahora, tampoco con esto estoy diciendo ponla en la entrada de tu casa y ponle unas veladoras. No, para eso no es la palabra. La palabra de Dios es para que la guardes en tu mente, en tu corazón, para que la vivas. Porque hay gente que termina adorando la palabra, la Biblia, hablando del libro en sí. Y no se trata de eso. Debe de ser, es nuestra comida. Debemos considerarla como nuestro alimento. Y así como no puedes vivir sin alimento, la palabra es un manjar tan rico, tan delicioso. Debemos de disfrutar de la palabra. Así que la palabra de Dios es ese alimento espiritual que nos va a ayudar cada día a crecer para ser como Él. Por lo tanto, debemos de permanecer en la palabra de Dios. ¿Y qué es permanecer? Bueno, permanecer viene de una palabra griega que es meno, y es quedarse quieto, estar en un lugar relacionado con o en la expectación. Es quedarse allí. Entonces, cuando hablamos de permanecer en Él, estamos hablando de vivir en eso que Él nos ha dado. ¿Sabes algo? Nunca en la historia del mundo ha habido tanta apertura a la palabra como hoy en día, en el sentido de que hay tantas Biblias, hay tantas versiones y en la mayoría de los idiomas, que hoy en día la mayoría de las personas tiene acceso a la Biblia. Y si no es por el medio físico,
es por el medio electrónico. Por ejemplo, la mayoría de ustedes tienen la Biblia en sus celulares, ¿verdad? Que lo mejor es que traigan, cuando ven a las reuniones, traigan su Biblia en papel. ¿Por qué? Porque ahí pueden ir subrayando y recordar dónde está. Entonces, siempre, qué bueno que la puedan tener en el celular para que cuando van en el camión o están en algún lugar donde no pueden cargar su Biblia, pues ahí lo traigan. Pero siempre lo mejor es tenerla en físico. Así que si ustedes no la tienen en físico, cómprenla. Les va a salir más barato que comprar un celular para poder cargarla ahí. ¿Sale? Y entonces hay algo bien interesante, y es que millones de creyentes sufren de anorexia espiritual, mueren de hambre por causa de una desnutrición espiritual. ¿Por qué? Porque también piensan que tener la Biblia ya es suficiente. O en muchas iglesias donde no se enseña la palabra como tal, sino que se enseñan doctrinas de hombres y que se enseñan solamente textos fuera del contexto para satisfacer el oído, la comezón de la gente. Y por eso hay una anorexia espiritual hoy en día en las iglesias. ¿Por qué? Porque no se está enseñando la palabra de verdad. Ese es el gran problema. ¿Qué es lo que debemos entender? Que para ser un discípulo de Jesús, alimentarse de la palabra de Dios debe de ser tu prioridad. ¿De qué te estás alimentando? ¿Cuál es tu alimento? Jesús dijo, Juan 8:31, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Así que, ¿quién es un discípulo de Cristo? El que permanece en su palabra. Y ahí está, Jesús constantemente lo decía, permaneced en mí y yo permaneceré en vosotros. El que permanece pegado a mí, permaneced, permaneced. Así que lo que tenemos que hacer es aprender a permanecer en Él, quedarse en Él, quedarse en Él. Ahora, en la vida diaria, permanecer en la palabra de Dios implica 3 acciones. Así que vamos a ver 3 acciones de cómo permanecer en la palabra de Dios en nuestra vida diaria. Y la primera acción es que debo aceptar su autoridad. Debo aceptar que la palabra de Dios es mi autoridad. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo reconozco algo como mi autoridad, ¿qué voy a hacer? Voy a obedecerlo. Cuando reconozco que alguien es mi autoridad, lo voy a reconocer. Así de que, si tú reconoces que la palabra de Dios es tu autoridad, ¿qué es lo que vas a hacer? A obedecerla. Vas a obedecer la palabra de Dios. Pero el problema es de que muchas veces no obedecemos la palabra de Dios porque no creemos que realmente es nuestra autoridad. Hay cosas que nos gustan, hay cosas que no nos gustan. Hay cosas que decimos, eso ya pasó de moda, no es para ahora. ¿Cierto o no? Así que no, el cielo y la tierra pasarán, dijo él, pero mi palabra no pasará. Su palabra no pasa, su palabra sigue siendo la misma. Ahora, quiero decir aquí algo muy importante. No estoy hablando aquí de religiosidad, porque muchos confunden cuando hablamos de vivir la palabra de Dios. Cuando hablamos de vivir según lo que la palabra dice, piensan que eso es religiosidad. No, religiosidad es golpearse el pecho. Religiosidad es el tratar de vivir por conceptos religiosos y no por lo que dice la palabra. Así que si tú eres hijo de Dios, hija de Dios, nuestro llamado es vivir de acuerdo ¿a qué? A su palabra. Y lo primero que tienes que hacer es reconocer que su palabra es tu autoridad. O sea, que si la palabra te dice, obedece a tus papás, hijos, ¿qué tienes que hacer? Obedecer. ¿Sí? Si la palabra dice, esposos, amen a sus esposas, ¿qué tienes que hacer? Amarla. ¿Sí? Ok, vamos bien. Entonces, la Biblia debe llegar a ser la guía de autoridad de mi vida.
la brújula en la que confío como mi guía, el consejo que escucho para tomar decisiones sabias y la referencia para evaluar todo. La Biblia debe ser la primera y la última palabra en mi vida. Eso debe de ser la palabra. Mi guía, mi brújula, lo que guía mi vida. Pero muchos hoy en día, ¿qué usan para guiarse? ¿Qué usan? Ahí andan viendo a Walter Mercado, ¿verdad? A ver qué me dicen los astros. Tu color es el rojo. Rojo, rojo, rojo. Chin, está sucia, ¿qué voy a hacer? ¿No? El día de hoy, haz esto. O sea, ¿y lo que dice la palabra qué? Es lo que más vale, es lo real. Es lo que vive. Muchos de nuestros problemas ocurren porque buscamos nuestras decisiones. Cuando nosotros reconocemos que la palabra es nuestra autoridad, vamos a buscar obedecer lo que es la palabra. ¿Por qué? Porque va a ser mi guía. Y sabes, muchos de nuestros problemas, ¿por qué ocurren? Porque no estamos fundamentados en lo que es la palabra. No estamos fundamentados en lo que es la palabra. Así de que si no estamos fundamentados en lo que es la palabra, ¿qué va a suceder? Vamos a vivir de acuerdo a nuestros propios conceptos, de acuerdo a lo que dice el compadre, lo que dice el que lee las cartas, a lo que dice el astrólogo. Vamos a vivir de acuerdo a eso. Pero cuando tú conoces la palabra de Dios y reconoces que la palabra de Dios es la autoridad de tu vida, entonces ¿qué vas a hacer? Vas a buscar vivir de acuerdo a su palabra, ¿sí? Vas a vivir de acuerdo a lo que es su palabra. Cuando la palabra de Dios tú no la tienes como algo confiable, tú terminas confiando en otras cosas. ¿Cómo qué? La cultura, o sea que todos lo hacen. La tradición, siempre lo hemos hecho así. Fíjense bien. La razón parecía lógico, la emoción, sentimos que era lo correcto. ¿Cuántos hemos vivido así? ¿Cuántos sinceramente hemos vivido así? O sea, hemos vivido por lo que dice la cultura, hemos vivido por la tradición, hemos vivido por la razón, hemos vivido por las emociones. ¿Y eso por qué sucede? Porque no hemos tomado la palabra como nuestra referencia de vida. Entonces, lo que necesitamos es una norma perfecta que nunca nos guíe en la dirección equivocada. ¿Y cuál es esa norma perfecta? Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Miren, hay mucha gente que dice que es atea. Gracias a Dios, ¿verdad? Hay ateos por berrinche. ¿A quién me refiero por ateos por berrinche? Son aquellos que dicen, a ver, si Dios existiera, ¿por qué permite tanto dolor? ¿Por qué los niños de África? ¿Por qué las enfermedades? ¿Por qué el tsunami? Si existiera Dios, esos son ateos por berrinche. ¿Por qué? Porque quieren ver que no haya nada malo para decir, ah, sí existe Dios. Y Dios no se mueve por eso. Aunque la gente diga que cree o no cree en Dios, Él sigue siendo real. Él sigue siendo real. Y su palabra es verdad. Su palabra es verdad. Así que solo la palabra de Dios satisface esta necesidad. Fíjense lo que dice 2 Timoteo 3:16. Dice, toda la escritura es un mensaje enviado ¿por quién? Así de que Él nos mandó un mensaje. Y esta escritura es útil ¿para qué? Para enseñar, para reprender, para corregir. Y luego fíjese qué interesante. Y mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda. Así que la palabra de Dios es útil para todo eso, pero a final de cuentas, lo que la palabra nos muestra es cómo vivir para agradarle a Él. Ahora, cuando hablamos de cómo vivir para agradarle a Él, no nos está hablando de que te pongas tu
tu bata de monje, ¿cómo se llama? Tu sotana y tu gorro y andes descalzo por las calles. No estamos hablando de eso. ¿Sabes algo? Si tú quieres vivir en armonía, si nosotros viviéramos conforme a la palabra, otros serían nuestros matrimonios. Otra cosa sería nuestro matrimonio. Si viviéramos conforme a la palabra, otra cosa sería la educación con nuestros hijos. Otra cosa sería nuestra sociedad, mis hermanos. Si viviéramos de acuerdo a la palabra, pero no hemos vivido de acuerdo a la palabra. La religión ha impuesto sus dogmas y costumbres y la sociedad hoy en día vive de acuerdo a costumbres y a normas expuestas o impuestas por una religión. Pero si se enseñara la palabra de Dios como debe de ser, como debemos de vivir, otra cosa sería. Otra cosa sería. Así de que la palabra de Dios al final de cuentas nos va a enseñar cómo vivir de la manera que Dios manda, la manera que a Él le agrada. La manera que a Él le agrada. Ahora, cuando tengas que tomar decisiones, proponte hacer primero una pregunta. ¿Qué dice la Biblia? Siempre primero pregúntate, ¿qué es lo que dice la Biblia respecto a esto? Tengo planeado hacer esto, hacer aquello. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios? Aquellos que andan noviando, no levanten la mano porque me dan celos. O sea, celos no porque ustedes andan noviando y no yo, no por eso, sino como papá. Aquellos que andan noviando, cuando sales con tu novio, con tu novia, pregúntate, ¿esto que voy a hacer, qué dice la Biblia? También, en eso también, sí, porque hay unos que andan, parece que están haciendo una liposucción por la tráquea o algo así, ¿no? Abusados. Pregúntate, ¿esto que estoy haciendo es agradable al Padre? ¿Esto que pienso hacer es agradable a Dios? ¿Esto que pienso decirle a mi esposa, a mi esposo, es agradable? ¿Esto que voy a hacer? ¿Este trabajo que pienso hacer? Siempre pregúntate esto. Ahora, otro punto, debo asimilar su verdad. Lo primero entonces, para que la Biblia, la palabra de Dios, sea transformando mi vida y yo llegue a ser como el Hijo, ¿qué tengo que hacer? Número 1, aceptarla como autoridad. Número 2, debo asimilar su verdad. Debo asimilar su verdad. Ahora, fíjense bien, cuando hablamos aquí de asimilar, estamos hablando que es hacer por propio un hecho, una experiencia o un conocimiento, de modo que se incorpore a nuestra forma de pensar y a nuestra forma de vivir. Cuando estamos hablando de asimilar algo. Entonces, cuando hablamos de asimilar su verdad, estamos hablando de comprender esa palabra de tal manera que forme parte de nuestro diario vivir. Déjame decirte esto. Si tú vienes a la congregación y cada 8 días escuchas un mensaje, escuchas una enseñanza, y cada día lees la palabra, pero no ha cambiado tu vida, no ha cambiado tu manera de pensar, has perdido el tiempo solamente. Has perdido el tiempo. Porque la palabra no es para darte conocimiento, es para que la asimiles, para que sea parte, el todo en tu vida y vivas de acuerdo a lo que allí está escrito. Para eso es. Así de que debo asimilar su verdad. No basta solo con creer en la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque los demonios también creen y saben qué es la palabra de Dios. De hecho, ¿con qué vino a atacar el diablo, el adversario, a Jesús? Está escrito, y le dijo, a ver, súbete y lánzate porque escrito está. Así que no basta solamente con conocerla y creer en la Biblia. Debo llenar mi mente de ella para que el Espíritu Santo pueda transformarme con esa verdad. Con esa verdad. Con la verdad de su palabra.
Y déjeme decirle algo doloroso, muy doloroso para mí. Hay algunos de ustedes que han estado recibiendo el mensaje, la palabra, pero no le han dado cabida en su corazón, en su mente. Y por eso es que su forma de vivir no ha podido cambiar. Su forma de pensar no ha podido cambiar. ¿Por qué? Porque no han aceptado la palabra como la autoridad y porque no la han asimilado en su vida. Así que si te preguntas, ¿por qué no he cambiado? Es por eso. Es por eso. Hay 5 maneras de hacer esto, de asimilar la palabra de Dios en nuestras vidas. Lo primero es recibirla. La segunda es leerla. La tercera es investigarla. La cuarta es recordarla, memorizarla. Y la quinta es reflexionarla. Vamos a ver estos puntos para que podamos comprenderlos de uno por uno. Ahorita los vamos a ir viendo, ¿sale? Vamos a ver el primer punto. No basta solo con creer en la Biblia. Debo llenar mi mente con ella para que el Espíritu Santo pueda transformarme con la verdad. Entonces, lo primero que es recibirla. Cuando hablamos de recibir la palabra de Dios, recibes la palabra de Dios cuando la escuchas y la aceptas con una mentalidad y una actitud receptiva. Entonces, cuando tú escuchas la palabra de Dios con una mentalidad receptiva, estás empezando a recibir la palabra. Recibes la palabra de esa manera. ¿Por qué? Por ejemplo, Jesús nos da un ejemplo cuando habla del sembrador. ¿Recuerdan esa parábola? Dice, el sembrador salió a sembrar. ¿Qué es lo que siembra el sembrador? La semilla. ¿Qué es la semilla? Es la palabra de Dios. Entonces, la semilla es la palabra y la semilla nunca cambia. Lo que cambia, ¿qué es? El tipo de terreno. Así que nos habla de 4 tipos de terreno. El del camino, el de la orilla, que es el de pedregal, el de espinos y la tierra buena. El caso es de que cada uno de estos terrenos recibió esa semilla, pero solamente uno dio fruto. ¿Cuál fue el que dio fruto? Dice claramente ahí la palabra, el que da fruto es el que escuchando el mensaje lo recibe, lo acepta. Lo que marca la diferencia es cómo recibes, cómo percibes el mensaje de la palabra. Así que lo primero que tenemos que hacer es recibirla con entusiasmo, con hambre, con deseo. Porque quiero cambiar, porque quiero que mi vida sea diferente. Número 2, bueno, estamos hablando entonces recibir la palabra. Número 2, leerla. Y fíjense lo que puse aquí. Muchos creyentes son más fieles a las lecturas diarias de su Facebook o su WhatsApp que de su Biblia. Sea sincero, ¿cuánto tiempo se pasa con el teléfono? Cuando voy al centro, que me voy en el tren o en el camión, siempre me gusta ir observando. Y entonces voy viendo a la gente y mire, de toda la gente que va en el camión o que van en el tren ligero, una vez póngase a mirar, el 90% van con el celular y van así. Es muy raro ya hoy en día que escuche a la gente platicando. La mayoría van y así los veo. Y hasta luego me echo uno que otro chismito ahí. Y van así, dedicándole tanto tiempo a eso. Y yo digo, Padre, ¿estarán igual los hermanos de la iglesia? ¿Cuánto tiempo le dedicas al Facebook, al WhatsApp? Oye, hay muchos de ustedes que leen más textos del WhatsApp que textos de la Biblia. No es posible. Están más al pendiente de lo nuevo en el Facebook que de lo que Dios tiene para ti a través de su palabra. ¿Aló?
Abusados, mis hermanos. ¿En qué estamos cayendo? Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Qué bueno que tenemos esos medios electrónicos para poder comunicarnos más fácilmente, pero no caigas en la tentación, no caigas en la cultura de celulitis, de que no pueden vivir sin el celular. Que pierda a la mujer, pero que no se me pierda el celular. Abusados ahí, ¿sí? Ahora, fíjese bien. No esperemos crecer si leemos la Biblia 3 minutos después de ver 3 horas la televisión. Tres horas en la televisión y 3 horas a lo mejor hasta me quedo corto. Póngale a sus hijos horario para ver la televisión. No los deje todo el día ahí con la nana, o sea, con la televisión, porque hoy en día eso es la tele para muchos, la nana. Póngales horarios. Y ahora, ¿cuánto tiempo estás viendo la televisión y quieres por 2, 3 versículos que lees, ya que el Señor te cambie? Cuando toda la información que ha entrado a tu mente es más grande por ese tipo de medios electrónicos. Así de que no nos confundamos, no nos confundamos. Seguimos en este punto. La lectura diaria de la Biblia te mantendrá al alcance de la voz de Dios. Cuando tú lees la Biblia, Dios te puede hablar, Dios te habla. Fíjese bien en Deuteronomio 17, 19, lo que el Señor le decía a su pueblo, a los reyes principalmente, les decía, siempre deberá tener esta copia consigo. Está hablando de la Biblia, de la palabra, de la Torá. Y leerla, ¿cuándo? ¿Cuándo? Todos los días de su vida. ¿Cuándo debemos de leer la palabra de Dios? Todos los días, no dice cada 8 días, todos los días de su vida. ¿Para qué? Para que aprenda a reverenciar al Señor su Dios, a respetar todo el conocimiento de esta enseñanza y a poner en práctica sus mandamientos. Y también en Josué 1:8, que es lo que le dijo: esfuérzate y sé valiente para cumplir lo que está escrito en la Torá. Medita en él de día y de noche. Léelo. Cuando estés en tu casa, en el campo, en Deuteronomio le decía a los padres. Porque entonces así harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, ese es el punto y es lo que debemos de entender. Ahora, vamos con el número 3 de cómo asimilar su verdad. Recuerde, no basta solamente con creer en la Biblia, debo llenar mi mente con ella para que el Espíritu Santo pueda transformarme. Entonces, ¿cuáles son estas 5? Número 1, ¿qué? Recibirla. Número 2, leerla. Y número 3, investigarla. Investigarla. ¿Cómo es esto? La diferencia entre la lectura y el estudio de la Biblia implica 2 actividades adicionales. Formularse preguntas acerca del texto y anotar tus ideas. Por eso en el discipulado, cuando llegamos al punto de la meta, hacia la meta, vienen tareas. Aparte de hacer el discipulado, vienen tareas y dice: en esta semana lee esto y esto. Y dice un capítulo diario y pregúntate 2 cosas. ¿Qué dice acerca de Dios? ¿Y qué dice acerca de ti? Entonces, cuando tú lees la Biblia y te formulas preguntas, eso te va a ayudar a comprender mejor. Miren, yo enseño que se tiene que leer la Biblia. Lo que no enseño es que se tiene que leer en 1 año o en 6 meses. Porque hay mucha gente que ha leído la Biblia infinidad de veces, pero pregúntale de qué se trata o cómo se tiene que aplicar y no lo saben. Entonces, lo que yo recomiendo siempre es: lee un capítulo cuando menos, pero haz esto, investiga. ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que te está enseñando el Padre a través de ese versículo? Siempre que yo leo la palabra, hay textos que me brincan.
Y entonces lo que me meto a hacer es a investigar a qué se refiere ese versículo, a quién se lo dijo, por qué se lo dijo, cuándo se lo dijo, qué sucedió allí para que lo hubiera dicho. Y todo eso te enriquece, te ayuda a comprender cómo tú debes de aplicarlo y de vivirlo. Porque la lectura de la palabra no es solamente para que tengas un conocimiento, sino es para saber qué debes de hacer, cómo debes de vivirlo. Entonces, cuando tú investigas, la diferencia entre la lectura y el estudio de la Biblia aplica dos actividades adicionales: formularse preguntas acerca del texto y anotar tus ideas. Dice Santiago 1:25. Por el contrario, la enseñanza de Dios que Dios da es como la enseñanza de Él es perfecta y libera a la gente. Pero uno tiene que fijarse bien, cheque eso, uno tiene que fijarse bien en ella y ponerla en práctica. Entonces aquí son dos cosas. Lo primero que tienes que hacer, ¿qué es? Cuando lees la palabra, es fijarte bien en lo que estás leyendo. Sinceramente, ¿a cuánto nos ha pasado que estamos leyendo y de repente cuando nos damos cuenta ya vamos a terminar y decimos, ¿sí? ¿Qué leí? Porque de repente nos salimos y andábamos en otro lado. A mí me pasa mucho. Y entonces lo que tengo que hacer es regresar y decir, a ver, enfócate. Y regreso y vuelvo a leer. Fíjate bien lo que vas leyendo para que lo puedas comprender, entender. Y entonces dice, pero uno tiene que fijarse bien en ella y ponerla en práctica. Entonces tú no vas a poder poner en práctica la palabra si no te fijas bien, si no estudias lo que está diciendo. En lugar de ser un oyente olvidadizo, dice, afortunado el que así lo hace. ¿Cuántos quieren ser afortunados, bendecidos? Entonces debemos de buscar hacerlo así. Y hay preguntas que debemos de hacernos como ¿quién, qué, cuándo, dónde, por qué, cómo? Que son preguntas que uno se debe hacer cuando lees cualquier cosa. Los que estudian. Así de que vamos con la cuarta y vamos a recordar esto entonces. Número 1, recibirla. Número 2, leerla. Número 3, investigarla. Número 4, recordarla, memorizarla. Hay algo que dejamos aquí cada 8 días. Cada 8 días. ¿Qué es? Un versículo a memorizar. ¿Quién se memorizó el de hace 8 días? Estaba bien fácil. El de hace 8 días estaba bien fácil. Es uno que ya la conocen la mayoría. 12:2. Ya se lo saben porque se los he dejado un montón. Se supone que se lo deben saber porque se los he dejado un montón de veces a memorizar. ¿Qué dice? Que no se conformen. Mire, quizás no se lo aprende el texto tal y como dice, pero léalo y trate de comprender la idea del texto. El texto lo que dice es de que no tienes por qué comportarte como todos los demás se comportan, sino que tú tienes que vivir de una manera diferente porque Él ha cambiado tu manera de pensar. Y de esa forma vas a saber tú lo que es agradable, cómo vivir para agradarle a Él. Esa es versión San Miguelito 5:5. Sí, pero dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Bueno, eso yo me lo sé como dice en la Reina Valera, ¿verdad? Pero tiene que haber un cambio y cada 8 días dejamos un versículo a memorizar. Pero fíjense, ¿qué es lo que sucede? No lo hacemos. ¿Sabes esto qué denota? Ay, no me interesa. Bueno, para mí eso me das a entender. No me interesa. Pero cada 8 días yo le dejo un versículo a memorizar. Porque ¿sabes algo? Eso es lo que te va a ayudar a vivir cada día. Porque si tú te memorizas la palabra de Dios, cuando venga un problema, cuando venga una adversidad, cuando venga una necesidad, la palabra de Dios va a venir a ti para saber cómo debes de actuar, de accionar ante ciertas circunstancias. Entonces, tu capacidad para recordar es un regalo de Dios. Pero el punto aquí es que tú vas a recordar lo que te interesa. Eso es lo que te vas a acordar, lo que te interesa.
Lo que no te interesa, ni te vas a acordar. ¿No te ha llegado de repente alguien en la calle que te dice, ¿qué hubo, Luis? ¿Cómo estás? Y tú te quedas así, bien, ¿y tú? ¿No te acuerdas de mí? No, la verdad no. ¿Por qué no te acuerdas de él? Porque no te interesó cuando lo conociste. Así de sencillo. Pero si te hubiera interesado, ¿qué hubiera pasado? O sea, si te acordaras que es licenciado y que trabaja en la secretaría y que te puede echar la mano, ¿qué hubo, Leli? Qué gusto verte, hermano, tantos años. Ahí sí te vas a acordar. ¿Por qué? Porque te interesa. Entonces, el Padre nos ha dado una capacidad. Mire, nuestra mente es tan extraordinaria que aún hoy en día, con toda la tecnología que hay, médicamente hablando, no han sido capaces de estudiarlo en su totalidad. Físicamente se puede conocer, pero no se puede saber hasta dónde puede llegar la mente. Porque así de grande y maravilloso es nuestro Padre que nos dotó de eso. Así que tú tienes tanta capacidad, pero la desperdiciamos tanto, hermanos. Ahora, los beneficios de memorizar los versículos de la Biblia son enormes. Te ayudará a resistir la tentación, a tomar decisiones sabias, a reducir la tensión, a edificar confianza, a brindar buenos consejos y a compartir tu fe con otros. Por decir beneficios de la palabra. Así que dime sí o no. Es interesante memorizar versículos de la palabra. Así que yo te quiero pedir, por favor, memoriza textos de la Biblia. Hazte ese propósito, por lo menos los que dejamos aquí. Memorízalos. No es difícil, anótalo en una hojita y cárgalo ahí en tu cartera. Y cuando estés en el baño o cuando vayas en el camión, no sé, de repente sácalo y acuérdate, ay. Y vas a ver cuántos beneficios vas a tener por memorizar la palabra de Dios. Así de que recuerda cuán importante es eso. Y vamos con el número 5. Entonces, ¿cuáles son estas 5? Número 1, recibirla. Número 2, leerla. Número 3, investigarla. Número 4, recordarla y memorizarla. Y número 5, o sea, reflexionarla, estar pensando en ello. Estar pensando en ello. Reflexionarla. ¿Cuántos saben qué es reflexionar? Se los voy a poner así de fácil. ¿Cuántos saben preocuparse? ¿Y qué es preocuparse? Preocuparse es cuando le estás dando vueltas a un problema. Bueno, reflexionar es el sentido opuesto, pero ahora sí que es el buen sentido. Reflexionar en la palabra de Dios es cuando le estás dando vueltas a la palabra de Dios en tu mente. Y le das y dices, ¿qué te quiere el Señor dar a entender? ¿Qué te está enseñando a través de esto? Y entonces, consiste en concentrar el pensamiento, eso es reflexionar. Eliges un versículo y reflexionas en él una y otra vez. Así que le estás dando vueltas y pensando en él. Pensando en él. Por ejemplo, si tomaras el de Romanos 12:2. No te conformes a este tiempo, sino cambia tu manera de pensar para que así tengas una manera de vivir correcta y sepas cuál es la voluntad de Dios para tu vida, lo que a Él le agrada, lo que es santo, lo que es agradable a Él. Entonces estás pensando en eso, estás reflexionando. Si sabes cómo preocuparte, ya sabes meditar. La preocupación es el pensamiento concentrado en algo negativo. La meditación es hacer lo mismo, solo que te enfocas en la palabra de Dios más que en tus problemas. Así de que eso es algo que tenemos que aprender a hacer, ¿sí? Ok, entonces, para que la palabra de Dios sea transformando nuestras vidas, para que la palabra de Dios cambie nuestra manera de pensar, para que la palabra de Dios cambie nuestra manera de vivir y para nosotros aprender a permanecer en su palabra cada día, ¿qué tenemos que hacer? Número 1, ¿qué dijimos? No,
aceptarla como autoridad. Y número 2, asimilarla, ¿verdad? Asimilar su verdad, lo que está ahí escrito para saber cómo vivirlo. Ahora, número 3, debo aplicar sus principios. Entonces ya acepté que es autoridad para mi vida, la estoy estudiando, la estoy leyendo para asimilar ¿qué? Su verdad, lo que está ahí escrito. Y ahora tengo que ver cómo aplicarla, cómo vivirla. Entonces, debo aplicar sus principios. Es completamente inútil recibir, leer, investigar, recordar y reflexionar en la palabra si no la ponemos en práctica. Porque se trata de ¿qué? De practicarla. Él nos dejó su palabra no para llenarnos de conocimiento. Él nos dejó su palabra para que nuestras vidas sean transformadas y vivir de acuerdo a su voluntad. Es lo que Él quiere hacer en nuestras vidas con su palabra, con su palabra. Así de que Santiago 1:22 dice, pero no es suficiente con solo oír el mensaje de Dios. Hay que obedecerlo. Si solo lo oyen sin hacer lo que dice, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nos estamos engañando a nosotros mismos. Entonces, ¿de qué se trata? De vivirlo, de obedecerlo, de vivirlo, llevarlo a la práctica. Nos engañamos cuando pensamos que simplemente por oírla, por haber ido a un estudio, por haber recibido una serie de clases, de enseñanzas, nos engañamos por creer que con eso ya bastó y estamos agradando a Dios. No, se trata de que eso que recibes lo vivas. De eso es de lo que se trata. Ahora, hay que entender esto. Sin aplicación, todos nuestros estudios bíblicos carecen de valor. Jesús, ¿qué dijo? En Mateo 7:24. Por lo tanto, quien oiga mis enseñanzas y las ponga en práctica será como el hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Aquí Jesús habla de dos tipos de hombres, el prudente y el insensato. El prudente es el que escucha la palabra y la aplica, la vive. El insensato es el que escucha la palabra y no la aplica. Así de que, ¿de cuál quieres ser tú? ¿De cuál quieres ser tú? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que aplicarla, hay que vivirla, porque de nada sirve conocerla, de nada sirve estudiarla si no la aplicas. Por eso es que hoy en día tenemos a muchísima gente, líderes, incluso pastores, que conocen mucho la Biblia, pero sus vidas dan testimonio de que no es así, que solamente la conocerán, pero no la viven. Jesús también enseñó que la bendición de Dios viene ¿por qué? Por obedecer la palabra, no solo por conocerla. En Juan 17:13, en la versión del lenguaje sencillo, dice: si ustedes si entienden estas cosas, háganlas, y así Dios los bendecirá. Otra vez volvemos a lo mismo. ¿Cuántos queremos las bendiciones de Dios? ¿Qué hay que hacer? Obedecer. Obedecer. Es allí donde estarán las bendiciones de Dios para nuestras vidas. Así de que se trata de obedecer. Ahora, una de las razones por las cuales evitamos practicar o vivir la palabra de Dios es porque se nos hace difícil o incluso doloroso. Por ejemplo, si tú andas en pecado, en el sentido de que estás robando, por ejemplo, ¿qué dice la palabra con respecto a eso? ¿Qué dice? No robarás. ¿O qué dice Efesios 4? Que el que robe deje de hacerlo y trabaje para que tenga y pueda bendecir a otros. Entonces eso pega, ¿no? O aquel que anda engañando a su mujer,
La palabra dice, no adulteres. Y entonces le pega por ese lado y dice, ¡auch! Y así podríamos decir muchísimos ejemplos. Entonces, muchos no quieren obedecer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es difícil, porque es doloroso. Pero debes entender algo. Que la verdad nos hará libres, pero antes puede hacernos sentir miserables. ¿Cuántos, sinceramente, cuando nos vemos reflejados en la palabra de Dios y vemos nuestra condición que está mal, nos sentimos mal ante ello? ¿A cuánto nos ha pasado? Y decimos, híjole, porque déjeme decirle que por eso dice que la palabra es como un espejo. Cuando tú ves esta palabra que es como un espejo, te vas a reflejar cómo realmente estás viviendo y vas a ver cuántos pelos traes alborotados. Y entonces eso nos confronta y nos va a hacer sentir mal. Y qué bueno, porque es como muchas veces les he dicho, hermanos, discúlpenme si los hago sentir mal, pero esa es mi intención. Sí, esa es mi intención. Incomodarles, ¿para qué? Para que ustedes puedan vivir de tal manera que agraden a Dios. Yo no quiero tener aquí a gente que los voy a tener aquí a gusto porque les cuento unos buenos chistes, porque les doy un buen mensaje de motivación y ánimo, hermano, saca el campeón que hay en ti. No, yo no quiero eso, porque a mí el Padre me va a demandar estas almas, estas vidas que les enseñé. Por eso de broma lo digo a veces, que cuando llegue yo con el Señor le voy a decir, Señor, si no están aquí algunos pecadores, no es mi culpa, Ahí están las grabaciones, Padre. Ahí están las grabaciones. Velas en Facebook si quieres. Ahí está lo que yo les enseñaba. Ahí está. Porque eso es lo que hacemos aquí como congregación, mis hermanos. Y quizás a veces la palabra es dura y golpea y pega y ofende. Pero es la palabra. Es la palabra. Y a todos nos da, empezando por mí, porque a mí primero me llega el trancazo antes de transmitírselo a usted. ¿Sí? Así de que la palabra de Dios saca a la luz nuestros motivos, señala nuestros defectos, reprocha nuestro pecado, pero ¿qué es lo que espera? Que cambiemos. Lo que espera es que cambiemos, que haya un cambio en tu vida. Porque lo peor es que venimos y escuchamos, cantamos, alabamos y nos vamos y seguimos igual. Seguimos igual. ¿Y sabes qué? Hasta el diablo dice, le tuvo bueno el mensaje, ¿verdad, brother? Véngase mi compa. Este es de los míos. Y seguimos igual. Pero no, tenemos que buscar un cambio en nuestras vidas. Un cambio. La mejor manera para llegar a ser un hacedor de la palabra del Padre es que escribir siempre un paso de acción como resultado de la lectura, estudio o reflexión sobre la palabra de Dios. O sea, cada día cuando tú leas la Biblia, pregúntate, ¿qué me está diciendo esto que debo de hacer? ¿Qué me está diciendo que debo de hacer? Cualquier lectura de la palabra siempre te va a llevar a una acción, a dar un paso. Así que cuando leas la Biblia, pregúntate, ¿qué es lo que me está diciendo la palabra de Dios que tengo que hacer hoy? Y busca hacerlo. Eso es lo que tenemos que buscar hacer cada día, cada día, cada día. Así de que para ser transformados por su palabra, ¿qué es lo que hay que hacer? Pásenle, músicos, desde hace rato lo estoy esperando. ¿Qué hay que hacer? Permanecer en la palabra de Dios. ¿Y qué vamos a hacer para permanecer en la palabra de Dios? Número 1, aceptar su palabra como autoridad en mi vida.
Número 2, debo asimilar su verdad. Y número 3, aplicar sus principios. Esto es algo fundamental que tengo que hacer para permanecer en la palabra de Dios, para que mi vida sea transformada por la Torá. Aceptarla como autoridad. ¿Aceptas que la palabra de Dios es autoridad para tu vida? Eso quiere decir que vas a buscar obedecerla. Número 2, asimilar su verdad. ¿Qué quiere decir esto? Comprenderla para poderla hacer parte de tu vida, de tu diario vivir. Y número 3, aplicar sus principios. Ahora hay un pensamiento muy bonito aquí que dice: la Biblia no fue dada para aumentar nuestro conocimiento, sino para cambiar nuestra vida. Y quiero dejarte para memorizar este versículo. Por favor, por amor de Dios, Sí. anótalo, tómale una foto. Santiago 1:22. Pero no es suficiente con solo oír el mensaje Sí. de Dios. Sí. Hay que obedecerlo. Sí. Si solo lo oyen sin hacer lo que dice, se están engañando a sí mismos. Y al estarte engañando a ti mismo, nunca vas a cambiar. Y somos llamados a hacer un cambio en nuestras vidas. ¿Cuántos queremos cambiar? Cuando hablamos de cambiar, estamos hablando de cambiar en nuestra relación como matrimonios, como padres, como hijos, con la gente que nos rodea y especialmente nuestra relación con el Padre. Cambiar. ¿Cuántos queremos cambiar? Te voy a invitar, ponte de pie un momento conmigo y dile al Señor: Señor, aquí está mi vida. Dile: yo quiero cambiar. Y si tienes ahí a tu esposa, a tu esposo, abrázalo. Tómale de la mano o abrázalo. Y dile: Señor, yo quiero cambiar en mi vida, en mi familia. Que tú obres en mi vida, en mi hogar. Ven y obra, Señor. Quiero cambiar, no ser igual, y que mi vida te pueda agradar. Quiero cambiar, no mirar atrás, y solo en ti lo podré lograr. Yo el barro soy, moldéame, oh Dios, y si es necesario, quebrántame hoy, pues quiero cambiar, no ser igual, y que mi vida te pueda agradar. Yo quiero cambiar, no mirar atrás, y solo en ti lo podré lograr. Yo el barro soy, moldéame, oh Dios, y si es necesario, dile: quebrántame hoy. Dile: ¿por qué? Pues quiero cambiar. Ahora, ¿por qué no levantas tus manos y juntos le decimos: toma mi vida, toma mi vida, hoy te la entrego, para que obres en mi corazón y que lo sanes y lo restaures con tu amor. Toma mi vida, hoy te la entrego, para que obres en mi corazón y que lo sanes
Bendito seas, Padre. Gracias, Señor. Dale un abrazo ahí a la gente que tienes alrededor, a tu esposo, a tu esposa, y diles te amo. Abrázalos y diles te amo. Y diles vamos a dejar que el Señor siga obrando en nuestras vidas.